Muy buenas, mi nombre es Abraham Polanco, estudiante de Ingeniería Industrial, cursando la materia de Selección de Materiales. Y en esta exposición estaré hablando acerca del capítulo 16 del libro Materials, que trata de la selección de materiales por Ashby. Estaré en el capítulo 16 hablando de materiales para dispositivos ópticos. Entonces, comenzando. En resumen, el capítulo 16 trata del libro de Materials Engineering Science Processing and Design. Es acerca del enfoque de la selección de materiales utilizados en dispositivos ópticos, como por ejemplo un microscopio como tenemos aquí, o un telescopio. Como introducción, tenemos que la luz en sí no necesita de un material para su propagación, puede viajar en el vacío. Pero cuando la radiación entra en contacto con los materiales, cuando decimos radiación es cualquier propagación de energía u ondas electromagnéticas, cuando esta entra en contacto con materiales ocurren fenómenos. Los materiales interactúan con la radiación mediante la reflexión. La interacción de los materiales y la radiación. La radiación magnética, electromagnética, es un fenómeno que permea todo el universo. La podemos observar en todo, desde una máquina de rayos X y hasta en el cielo con el espectro de luz visible que podemos ver. Es simplemente la luz visible en el cielo, es simplemente un espectro de ondas. La interacción de los materiales y la radiación viene dada por esta fórmula, donde decimos que una radiación de intensidad I sub 0 incide sobre un material, una parte I sub R de él se refleja, una parte I sub A se absorbe y una parte I sub T puede ser transmitido. Según la conservación de la energía, se tiene la siguiente fórmula. En cuanto a las interacciones de los materiales y la radiación. Cuando hablamos de la interacción de los materiales y la radiación surgen varios términos. El primero sería la reflectividad del material, la absorción y la transmisibilidad. Esto es en cuanto a la radiación. Cada una de estas propiedades depende de la longitud de onda de la radiación, de la naturaleza del material y del estado de las superficies. Se puede considerar como propiedades del material en un estado dado de pulido, la lisura o la rugosidad de la superficie influyen para los valores de estas propiedades. Aquí tenemos una imagen que ilustra el espectro de ondas electromagnéticas conocidas. Tenemos en el eje vertical frecuencias en que se encuentran las diferentes ondas. Entre esta frecuencia aquí, que es la luz visible, y aquí tenemos los colores. Aquí tenemos ondas de radio, microondas, ondas en infrarrojo. Más debajo de la luz visible tenemos la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Ok, cuando hablamos de las propiedades de reflexión, digamos, de la interacción de materiales y la radiación, tenemos que hablar de la óptica del material, que es en sí de lo que trata este capítulo. En óptica nos ocupamos de las longitudes de onda en el espectro visible. Tenemos 4 categorizaciones de cómo pueden ser materiales. Se dice que son opacos si son materiales que reflejan o absorben toda la luz visible sin transmitir ninguna. Tenemos que son translúcidos, aquellos que transmiten un poco de luz, que se ve un poco difusa. Tenemos que son transparentes, son los que transmiten la luz lo suficientemente bien como para poder ver a través de ellos, una ventana. Y tenemos los de calidad óptica, que vendría siendo una subclase de los transparentes, y estos son aquellos que transmiten la luz de manera perfecta y son utilizados mayormente en materiales como en productos como lentes de visión y fibras ópticas, lentes para telescopios también. Dentro de las propiedades ópticas
ya que hablando ya a nivel físico, tenemos que las propiedades ópticas se refiere a la reflexión especular y difusa, a la absorción, transmisión y refracción. Hablaremos de eso a continuación. La reflexión especular y difusa dice que es el tipo de reflexión dependiendo del tipo de superficie. Dice que podemos tener superficies especulares y superficies difusas. Las especulares son microscópicamente lisas y planas, o sea, no son rugosas. Entonces, un rayo que golpea tal superficie sufre una reflexión especular, lo que significa que se refleja como un haz o un rayo directo de luz. Podría decirse que es más uniforme la reflexión. Y tenemos las superficies difusas. Estas son irregulares o rugosas. La ley de reflexión todavía se cumple localmente, o sea, se refleja, pero esa reflexión se dispersa en diferentes como rayitos debido a sus irregularidades en la superficie. Aquí tenemos un ejemplo de la reflexión especular y difusa. Esta es una reflexión especular. ¿Se fijan? Aquí viene el rayo de luz proveniente, digamos, de la fuente o de una fuente, por ejemplo, el sol. Choca aquí con la superficie es plana y pues se devuelve casi simétricamente idéntica a la fuente de luz de donde proviene. Sin embargo, en una reflexión difusa, por ejemplo, tenemos que viene el rayo de luz desde la fuente y se dispersa en muchas direcciones. Incluso puede hasta devolverse hasta de donde viene la fuente. Tenemos una aquí y aquí. Se dispersa por las irregularidades de la superficie o la rugosidad de la superficie. Entonces, otra propiedad que tenemos es la absorción. Decimos que si la radiación puede penetrar un material, parte de sí se absorbe, o sea, absorbe la radiación. Cuanto mayor sea el espesor X a través de la cual pasa la radiación, mayor será la absorción. La intensidad I, la cual comienza con un valor inicial I sub 0, disminuye tal que, aquí tenemos la fórmula, donde B, o bueno, este símbolo aquí representa el coeficiente de absorción del material. Otra propiedad que tenemos es la transmisión. Dice que en el momento en que un rayo de luz ha atravesado completamente una losa de material, ha perdido algo de intensidad a través de la reflexión de la superficie. Pero, por ejemplo, de estas ventanas que se ven en iglesias que son de colores, la luz del sol pierde intensidad, por lo que la luz no es molestosa, el resplandor no es molestoso. Entonces, esta es la fórmula que contiene la intensidad. Dice que algunos por reflexión a la superficie en la que sale y algunos por absorción entre sí. Así es como se da la pérdida de intensidad en la superficie donde entra el rayo de luz. Tenemos la refracción. Dice que la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es la más rápida posible. Es uno de los fenómenos más, quizás el más veloz del universo. Cuando esta o cualquier otra radiación electromagnética ingresa a un material, se ralentiza abajo. El índice de refracción n es la relación entre su velocidad en el vacío y del material. En la refracción, aquí tenemos varios ejemplos de refracción. Aquí está un tipo de refracción, esto representa la ley de Snell. En el apartado B tenemos un caso en el que la luz pasa de un material con índice N1 igual a N y pasa al aire y se dobla alejándose de la normal de la superficie. En el apartado C tenemos un rayo que se refleja totalmente de nuevo en el material, o sea, es como una reflexión interna. Esto es utilizado cuando queremos desviar la trayectoria de la luz dentro del mismo material. Esto se usa mucho en, por ejemplo, binoculares o cámaras reflex.
Y bueno, aquí tenemos algunos índices de algunas gráficas relacionando diferentes índices para evaluar materiales. Tenemos el índice de refracción en el eje de Y y la constante dieléctrica en el eje de X. Algo que no está en la diapositiva, pero sí dice en el libro, es que los materiales, por ejemplo, de calidad óptica tienden a ser dieléctricos. Por lo que, por ejemplo, tenemos que seguir siguiendo esta pendiente, tenemos que los cerámicos son los que tienen más índice de refracción y mayor constante dieléctrica. Entonces aquí tenemos otra gráfica que es de reflectividad e índice de refracción. Aquí tenemos que, por ejemplo, los cerámicos otra vez son los que mayor tienen reflectividad e índice de refracción, mientras que los vidrios son los que menos tienen. Esto sería todo por hoy y muchas gracias por su atención.